Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya no saldrá del reclusorio norte. El juez de control le dictó prisión preventiva justificada debido a que existe riesgo fundado de fuga. La decisión se da luego de que la Fiscalía General de la República declarara improcedente el criterio de oportunidad que le permitió ser testigo colaborador. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que nuestro país está listo para que una mujer lo gobierne, mientras que otro de los aspirantes morenistas a la presidencia, Ricardo Monreal, señaló que él ganará la carrera al canciller Ebrard y a Sheinbaum. Pero el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a quienes aspiran a la presidencia esperar para no perjudicar al movimiento creado por el presidente López Obrador. Veremos qué opina la mesa de esta carrera que parece haber iniciado sin puestos oficiales de salida. Y desde este lunes y durante las próximas 4 semanas, México presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU, que adoptó por unanimidad el programa de trabajo presentado por el embajador Juan Ramón de la Fuente. La agenda destaca el combate a la inseguridad a través del análisis de algunos de sus causas, como la corrupción, la exclusión y la desigualdad. Estos son los temas de la noche, no te pierdas, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Emilio Lozoya Austin llegó esta mañana por primera vez a una audiencia de manera presencial y ya no salió del reclusorio norte. El juez de control dictó prisión preventiva justificada en su contra a petición de la Fiscalía General de la República. Antes, la FGR declaró improcedente el criterio de oportunidad para el exfuncionario. Durante la audiencia, el equipo legal de Lozoya solicitó además una nueva prórroga para presentar pruebas a su favor. Aunque la FGR pidió cerrar esta fase de la investigación, pues los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional ya se encuentran en la carpeta de investigación, el juez le concedió por 6ª ocasión una ampliación de plazo. Lozoya tiene hasta el 3 de diciembre para presentar pruebas a su favor. En julio de 2020, el exfuncionario fue extraditado de España y vinculado a proceso por haber recibido presuntamente al menos $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Además, es el presunto responsable de la compra irregular de agronitrogenados, una compañía de fertilizantes chatarra adquirida con un sobreprecio de $275 millones. Hasta el momento, Lozoya había evitado la prisión gracias al criterio de oportunidad que solicitó en agosto de 2020 para ser testigo colaborador de las autoridades. Por eso solo utilizaba un brazalete electrónico que le permitió incluso ir a cenar pato laqueado hace unas semanas. Pero hoy la FGR dijo que Lozoya usó esta petición para dilatar y obstaculizar el proceso en su contra. El juez consideró que hay un fundado riesgo de fuga y dado que no se logró alcanzar el criterio de oportunidad, dijo que es procedente la prisión preventiva mientras continúa el proceso. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, miércoles de Mariana, muy contenta de verles cómo están todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Alfredo Lecona, analista y activista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, Mariana, buenas noches a todas y todos. Y María Clemente García, diputada federal por Morena, activista LGBT y amiga de este programa. Buenas noches, María Clemente, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación a compartir con estos grandes líderes de opinión y contigo. Bienvenida. Bien, pues primer tema, y comienzo contigo, Eder. Emilio Lozoya pues se quedará en el reclusorio norte hoy, que fue por primera vez a su audiencia de manera presencial. ¿Qué decir de la audiencia? ¿Cómo la viste? Y cómo viste también el cambio, digamos, en la postura de la Fiscalía General de la República para ahora, pues sí, solicitar la prisión preventiva como una medida cautelar? Después del escándalo mediático, claro, de que ya lo decía yo en la nota introductoria, de las fotos de él cenando en un restaurante. Sí, yo creo que no solo fue la cena, sino todo el desdén de Emilio Lozoya a este criterio de oportunidad. Se tardó un montón para presentar pruebas y apenas previo a la audiencia había solicitado una nueva prórroga para juntar
las pruebas. Entonces, me parece que toda la actitud de Lozoya fue lo que se generó ya este cuestionamiento público masivo hacia la Fiscalía General de la República y pues ahora ya procedieron de esta forma. No sé si fue por la presión, no sé si ya lo tenían así planificado. Todo mundo que tenemos la impresión de que sí es producto de la presión social. Qué bueno que sepan que la gente está esperando resultados más concretos de los casos de corrupción tan escandalosos que hubo en los sexenios pasados y espero que ya estando en el reclusorio, pues pueda ahora sí aportar las pruebas necesarias. A mí me da la impresión de que Lozoya desde hace mucho creyó que iba a poder escapar de esta situación, creyó que iba a poder jugar con la justicia y con el criterio de oportunidad. Y bueno, pues ahí están los resultados. Hoy ya no sale del reclusorio norte, a ver si le gusta la cena ahí en el reclusorio y si desperdicia esta posibilidad todavía que tiene de presentar pruebas y de demostrar quiénes estuvieron detrás de estos grandes casos de corrupción, pues entonces ahí se va a quedar por un largo rato. Me parece que es muy positivo y aquí sin ningún regateo creo que la opinión pública, la población, las redes sociales hicieron el trabajo para agilizar la tarea de la fiscalía, que la verdad es que cada vez está más cuestionada. Ha sido muy lenta, ha sido muy omisa y en algunos casos ha tomado decisiones que vienen en contra de la progresividad de derechos humanos. Entonces, esta decisión de ya no permitir que regresara a su casa Lozoya no solamente es un golpe directo a Emilio Lozoya, sino también, por supuesto, a la administración de Gers Manero a cargo de la Fiscalía General de la República. Alfredo, ¿tú coincides con esta lectura o cómo ves la decisión del juez tras la audiencia de hoy en contra de Emilio Lozoya? También había sido un proceso pues bastante lento e incluso el presidente López Obrador ha criticado la lentitud con la que se ha llevado el proceso y el caso de Lozoya. Incluso hoy el juez pues otorgó otra prórroga de un mes más para el cierre de la investigación. ¿Qué decir de la prisión preventiva que se le dictó a Emilio Lozoya y de este caso? ¿Qué esperar? ¿Qué sigue para este caso? Sí coincido esencialmente en lo que ha dicho Eder. Me sigue preocupando como que todavía se perciba como a ver si ya estando en el reclusorio ahora sí entrega las pruebas, ¿no? Como esa parte de extorsión de una medida que se aplicó muy mal desde un inicio, desde septiembre del año pasado, es que debió el juez haber, bueno, más bien el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República debieron haber solicitado al juez esta medida de prisión preventiva que a todas luces se justificaba para el caso de Emilio Lozoya. En cambio, no se le pidió absolutamente nada, no estaba en ninguna condición de nada. Pasa a ser que es el año en que se filtró la denuncia, en que hubo un discurso político vivo donde se nos construyó la gran versión de, por ejemplo, los sobornos en la reforma energética, hay un ex senador en la cárcel, hay una acusación contra Ricardo Anaya. No quiero decir que esto es absolutamente relevante para el momento, pero sí ha sido parte del discurso político que sirvió oportunamente al presidente López Obrador para construir todo eso mientras la fiscalía se movía nada. O sea, en verdad decir como que es una buena noticia lo de hoy, pues supongo que será una buena noticia para quienes miden todo con la vara de la prisión, ¿no? Sobre todo con esto que hemos estado hablando aquí mismo en las últimas semanas de este gobierno que ha encarcelado a 130,000 personas inocentes en los últimos 2 años. Hablamos de una población penitenciaria de 220,000. O sea, la cantidad de personas que han ido a prisión pobres, principalmente el 70% de ellas casi, tiene justo su fijación en este mal entendimiento institucional y cultural, creo, de la prisión. Entonces, por más que el efecto pato, el efecto Unano, como le quieran decir, haya hecho lo suyo para esto, aún falta mucho. Este plazo, el verdadero plazo importante ahora es el del 3 de diciembre, para ver si puede sostener algo de lo que se ha dicho, pero la verdad es que no es una buena noticia que a un año, o más de un año, de haber logrado la extradición de Emilio Lozoya, hoy estemos con lo mínimo y prácticamente sin nada. Una denuncia filtrada de hechos, por la cual se ha hecho mucha política y se han dicho muchas cosas, pero para efectos prácticos no tenemos nada. No se beneficia del país, ni la lucha contra la corrupción, nada con la captura de Lozoya y la extradición.
Y ya por último, nomás cerraría felicitando y reconociendo, creo, a los periodistas, las periodistas que están pues poniéndonos luz en el juzgado, ¿no? Como Arturo Ángel, Omar Sánchez de Tagle, entre muchas otras que nos están ayudando a entender qué está pasando con este enredo del caso Lozoya. Lisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué implicaciones tiene que Lozoya no haya logrado conseguir este criterio, el famoso criterio de oportunidad, y que ahora permanezca en el reclusorio norte después de esta medida cautelar de la prisión preventiva justificada? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué más destacarías sobre la audiencia de hoy? Yo creo que hay 3 puntos fundamentales a destacar. Uno de ellos es precisamente como tú estás empezando, Mariana, que es el caso, ¿no? Cómo se han construido, digamos, las carpetas de investigación desde la Fiscalía General de la República para saber de qué delito o de qué delitos acusarlos, cuáles han sido, digamos, los parámetros que le ha puesto la autoridad mexicana para la reparación del daño, que era uno de las condiciones sine qua non para que pudiera acogerse al criterio de oportunidad, y precisamente pues el cambio de medidas cautelares después de lo que tanto Eder como Lecona ya bien apuntaron, ¿no? Una presión pública de pues una escena que a todas luces a la gente le parece inconcebible, le parece que la agrede de manera directa, que un personaje que estuvo involucrado en los casos que decías o que consignabas en la nota introductoria, que ha causado un dolo y un daño patrimonial tan grande al Estado mexicano, pues pueda estar disfrutando de su proceso en libertad y además en el mismo entorno de lujo y privilegio en el que se desenvolvía antes. El segundo punto me parece todavía más importante, que es la Fiscalía, porque si bien es cierto que hoy estamos viendo un cambio de timón en la manera en la que se están aproximando a esto, ya no dándole tantas prórrogas, ya negándole la acogida al criterio de oportunidad, etcétera, pues hay por lo menos 12 investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que debería estar absolutamente coordinada con la Fiscalía General de la República, y parecería que la Fiscalía ha sido completa y absolutamente incapaz, como lo ha sido en muchísimos otros delitos para muchísimas otras víctimas, de poder armar un caso lo suficientemente sólido como para que esto pudiese avanzar de manera mucho más rápida y sin estar a la merced de la estrategia de la defensa, a la que hay que decir pues tiene pues todo el derecho el presunto imputado, ¿no? O más bien el imputado por los presuntos delitos. Y finalmente la parte del pleito político, porque a mí sí me parece muy interesante que no solo es la consecuencia de una opinión pública que se vio ofendida por la cena del pato laqueado, sino también seguramente, y eso trascendió en muchísimos medios, una indignación completa del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al trabajo y al desempeño del fiscal Gertz Manero, que si bien ha pues llevado todo el gobierno y una relación privilegiada con el presidente desde muchísimos años atrás y ha gozado, digamos, de una especie de trato preferencial pese a las omisiones constantes de la Fiscalía y pese a la incapacidad y al voluntarismo con el que el propio Gertz Manero echó para atrás el sistema penal acusatorio y años de inversión en lo que decía Eder, que era la progresividad de los derechos humanos, pues definitivamente se le acaba o se le quiebra y se le fractura con este episodio del restaurante y de Lozoya, porque deja muy mal parado no solo a la Fiscalía, sino también al presidente de la República, y creo que de ahí viene tanto el berrinche y por ya dejar este caso como de una vez consignado en la opinión pública, como pues un potencial distanciamiento entre el presidente y su fiscal. María Clemente, ¿tú cómo ves la decisión del juez y qué esperar de este caso? ¿Realmente podremos esperar justicia para este caso de corrupción? ¿Es uno de los mayores compromisos de la Cuarta Transformación o veremos impunidad? Pues particularmente reconozco la acción del juez para dictar dicha medida, Mariana, debido al riesgo de fuga que esto implicaba. Emilio Lozoya ya lo habíamos visto y como tú dijiste y como lo han mencionado mis compañeros que me han precedido en la palabra, pues pasearse en estos restaurantes de lujo, ¿no? Para estas cenas, cuando la medida cautelar pues era arresto domiciliario, retar a la justicia mexicana me parece que hoy sin duda pues es el inicio de un proceso que en realidad es el que estábamos esperando, ¿no? Y yo creo que no debe de haber duda de que la presente administración va a buscar esclarecer toda esta red de sobornos. ¿Por qué es necesaria la prisión preventiva para Emilio Lozoya? Es preciso aclararlo, pues debido a que no hay pruebas contundentes por parte de Emilio Lozoya todavía para aclarar cómo fue la operación de compra de votos, gravísimo, no nada más es cualquier
acto criminal, ¿no? Es compra de votos en un poder instituido del Estado mexicano, en el poder legislativo, así como la red de envío de dinero para los comicios estatales. No es cualquier cosa, ¿no? Este día se ha demostrado que la 4T confía en las instituciones y que una persona que cometió delitos ahora llevará su proceso desde la cárcel, ¿no? Ojalá que ello implique que todas y todos los implicados caigan y pagan por sus delitos. Me parece que esta medida obligará a Emilio Lozoya a verdaderamente cooperar con las autoridades, tal y como se hizo en países como Argentina, Brasil, Perú, Panamá, donde a cambio de sentencias menores los empleados de Odebrecht y los mismos dueños colaboraron con las autoridades de estos países para esclarecer los hechos. En ese sentido, considero que la ruta elegida por la Fiscalía puede generar buenos resultados y con suerte lograremos quizás tener el inicio de un maxi proceso para aquellos funcionarios y personajes políticos que recibieron dinero a cambio, o sea, que recibieron sobornos, o bien que sabían de esta operación y no lo reportaron. Bien. Eder, ¿habías levantado la mano? Solo que para Adelante. que haya justicia, la pregunta que hacías ahorita, María, para que haya justicia no basta con Lozoya, tenemos que saber quiénes estaban detrás, quiénes dieron la orden de que se llevara a cabo esta operación y si es necesario que se sepa a fondo qué sucedió con este caso de corrupción de Odebrecht. No basta con que Lozoya haya caído y coincido con Alfredo, la prisión no es sinónimo de justicia, tiene que haber un proceso en donde haya reparación del daño porque fue mucho el daño que le hicieron a la nación con este acto de corrupción. Simplemente la reforma energética neoliberal de Peña Nieto se aprobó con dinero de Odebrecht. Nada más con eso es suficiente para pedir que haya una reparación integral del daño. Tenemos todavía tiempo, quizá para otra ronda de intervenciones. Adelante, Alfredo. Y justo yo quería escuchar, digamos, las reacciones y después Lisa, sobre lo que decía Alfredo y que ya comentabas tú, Eder, precisamente sobre el tema de si es o no una buena noticia la prisión preventiva que se le dictó hoy a Emilio Lozoya por el tema que ya habíamos discutido de cómo esta medida también se puede, digamos, utilizar con otros fines que no son pues los que realmente se pueden justificar. A ver, adelante, Alfredo, y después Lisa. Sí, yo no quise calificarlo como buena noticia, sino como algo que era ya absolutamente necesario. Sí, cuestionaba si era realmente una buena noticia o no. Exactamente, sí, digo, es buena noticia y por eso le decía para quienes claman prisión para absolutamente todo. Creo que si hubiera, a lo mejor, si lo hubiera hoy otorgado más del principio de oportunidad, se hubiera extendido un poco más, pero tuviéramos pruebas, tuviéramos algo que ya nos estuviera llevando a una versión más creíble de todo lo que ha denunciado, porque ahorita dice Eder lo de los sobornos para el Congreso. Bueno, los presuntos sobornos que se usaron para aprobar la reforma no es verdad jurídica, y no es verdad jurídica porque pues, no ha cooperado el señor más que haciendo y filtrando un escritito. Pero quería controvertir un poco lo que decía Lisa de una posible ruptura entre el presidente y el fiscal. Me empezó a hacer sentido ahorita que lo dijo, pero me acordé que en los últimos días ha estado defendiendo totalmente, plenamente, y diciendo el presidente que la confianza que le tiene a Hertz Manero es plena. Más bien creo que empezaron a llegar a un callejón sin salida, incluso sin el efecto del pato y del guan y de lo que sea. Esta audiencia iba a suceder y otra vez estábamos con la presión de por favor, no está sucediendo absolutamente nada, y venimos justamente de esta discusión de la prisión preventiva por lo que pasó la semana pasada en la Corte, por la investigación precisamente de Intersecta y Animal Político. O sea, creo que era un buen momento para que se entendiera, creo que para que se explique, para que la sociedad pueda entender muy bien para qué sí es la prisión y para qué no, y creo que en ese marco se dio. No sé si tanto por otros fenómenos políticos como una posible ruptura entre el fiscal y el presidente, que sería para las alturas y para lo que hemos visto lo más sano. Lisa, adelante. Digo, un poquito para seguir con eso, yo definitivamente creo que Gertz goza de plena salud, ¿no? O sea, y le faltan muchísimos años al frente de la fiscalía, pero sí me parece, por la reacción del presidente en la mañanera al día siguiente del episodio del restaurante, que sin duda alguna no fue algo que le pasó desapercibido a Andrés Manuel López Obrador, y que sabe Andrés Manuel López Obrador justamente porque ha trabajado toda su base política y electoral alrededor de la lucha contra la corrupción, que no le convenía, que era un episodio que se le había salido de las manos a su propio fiscal, y que cómo podía haber sido posible que nadie
hubiese podido detener ese espectáculo que se dio en redes sociales, que se volvió una conversación durante muchísimas semanas y que sin duda alguna no dejaba bien parado a su gobierno en tema de lucha contra la corrupción. No creo que esa fractura sea ni definitiva ni necesariamente algo que vaya a generar la salida de Gertz Manero de la Fiscalía, que tiene muchísimas cosas por las cuales debió haber salido ya, pero sí creo que fue una causa de enojo del presidente y sin duda alguna debió haber sido el motivo de una instrucción por la cual giraron la estrategia y ahora estamos viendo a Lozoya yendo personalmente a comparecer en una audiencia en donde ya se le negó el criterio de oportunidad y donde ya se le dictó la prisión justificada. Entonces, ahí creo que pues justamente Andrés Manuel, siendo como es, no debió haber dejado pasar esto y aunque, insisto, no creo que sea una cosa de larga data, pues yo en su lugar, incluso queriéndolo tanto como Andrés Manuel quiere a Gertz, por supuesto que lo hubiera regañado en unos niveles, pero bueno, vamos, insospechados. Y yo únicamente quería cerrar nada más reconociendo la labor justamente del periodismo de investigación y de las OSCs, porque parece que toda la información que se ha construido a partir de estas organizaciones de la sociedad civil, una de ellas, MSCI, que Andrés Manuel detesta, ¿no? Es precisamente lo que le dio la información a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder abrir 12 investigaciones en contra de Lozoya por más de 250,000 millones de pesos que fueron desviados para la operación política y legal pues, del entonces partido en el gobierno. María Clemente, 30 segundos para cerrar el bloque. Sí, justamente nada más coincidir con Lisa de que este alejamiento del fiscal con Andrés Manuel me parece que no es tal como funciona, me parece que sí hay un llamado de atención después de estas acciones que vienen, pero de ninguna manera puede ser una mala noticia para nadie. Como dice Eder, no solamente se trata de Emilio Lozoya, sino de toda la red que implica esta red de sobornos y de envío de dinero al margen de la ley, ¿no? Es gravísimo lo que sucedió con esto y la buena noticia es que Emilio Lozoya es el eslabón que puede desatorar toda la información para que caigan el resto de los culpables y los implicados en estos delitos. Bien, pues habrá que esperar al próximo 3 de diciembre, que es cuando el juez, determinó como plazo para que Emilio Lozoya presente las pruebas y el cierre de la investigación. Pero bueno, seguiremos discutiendo este tema y por lo pronto vamos a una pausa. México podría tener una presidenta. Claudia Sheinbaum dice que sí y que una candidata es la mejor opción para el 2024, no solo por una cuestión de género, sino para dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación. Regresamos a ver qué opina la mesa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.